Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y en esta oportunidad vengo a traerte la lista de animes más esperados de la temporada de primavera 2020. Así que ve sacando lápiz y papel o anotarlo en tu computador o móvil, porque iniciamos con los animes más esperados de primavera 2020. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Madhouse lo volvió a hacer anunciando la segunda temporada de No Guns Live, en donde continuaremos con el desenlace de la vida del investigador Yuzo con cabeza de revólver y resolver un extraño caso en donde se vio involucrado. La segunda temporada se estrenará en el mes de abril. Aún desconocemos la fecha exacta de su estreno, pero lo haremos saber próximamente. Un anime esperado por una gran fanaticada del horror y terror psicológico es la adaptación animada de Gleipnir. Shuichi Kagaya es un estudiante de secundaria común y corriente en una ciudad aburrida. El día en que una de sus compañeras de clase se ve atrapada en un incendio, el joven descubre que tiene la habilidad de transformarse en un perro con un revólver gigante y un cierre en la espalda. Al salvar la vida de la chica, ella le confiesa que quiere vengarse de una persona que mató a su familia, así que utilizará las habilidades de Shuichi para cumplir su objetivo. Su estreno está previsto para el mes de abril. Prepárense para los orgasmos culinarios. La segunda parte de la temporada final del anime de Shokugeki no Soma, titulado como Shokugeki no Soma Go no Sara, finalizará en la temporada de primavera, en donde sabremos el desenlace de la historia de Soma en convertirse en el mejor cocinero del mundo. El anime se estrenará el próximo 11 de abril en la temporada de primavera. Pasamos ahora a la continuación del reboot del anime de Fruit Basket, en donde se presentará todo lo que falta de la obra original hasta su final, en donde cabe destacar que por órdenes de su autora, todo el elenco de voces será diferente al presentado en la primera temporada. Esta segunda temporada de Fruit Basket se estrenará en el mes de abril. Apenas tengamos la fecha exacta de su estreno, lo haré saber en el video de la cartelera de estrenos completos de la temporada. El anime de Sword Art Online Alicization continúa con su temporada War of Underworld en el arco decisivo de esta historia, en donde conoceremos qué ocurrirá con Kirito y sus amigos en esta nueva amenaza virtual. El anime del cierre de Sword Art Online Alicization War of Underworld se estrenará el próximo 26 de abril. Luego de tanta espera, la esperada segunda temporada de Kara Hashimero Isekai Seikatsu Re:Zero finalmente llegó. Seguiremos la historia de Emilia y Subaru, con nuevos conflictos que superar en esta nueva temporada. Su estreno está previsto para el mes de abril de este año 2020. Aún no sabemos su fecha exacta de estreno, sin embargo, lo daremos a conocer en nuestro video con todos los títulos a estrenarse en la temporada de primavera 2020. Uno de los animes más esperados de esta temporada venidera es la nueva serie de anime basada en la franquicia de Digimon, en donde continuaremos las aventuras de los niños elegidos de la primera generación. Por motivo al 20º aniversario de la franquicia y posterior al estreno de su reciente película titulada Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, este nuevo anime conocemos una nueva aventura posterior a los acontecimientos ocurridos en el primer anime, así que veremos nuevas cosas referentes a Taichi y sus amigos en una nueva temporada que lleva por título Digimon Adventure C. El anime se estrenará para el mes de abril. Por ahora no tenemos más detalles, pero lo haremos saber en el video de los estrenos. Luego de tanto tiempo de espera y de un retraso en su estreno, Oregairu regresa. Esta será la tercera y última temporada de la serie que sigue las peripecias del grupo de servicio voluntario y que lleva por título Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Mashigateiru Kan. El estreno del anime será para el 10 de abril.
El deseo de los fans amantes del anime de Kingdom ha sido escuchado, y ha llegado la tercera temporada de la adaptación animada de Kingdom, en donde continuamos esta épica aventura llena de acción, tragedia y de mucho coraje, en seguir persiguiendo la ambición del rey Jin Zheng de conquistar los otros estados y unificar a China. La tercera temporada del anime de Kingdom se estrenará el próximo 6 de abril. Continúa la serie de Shin Sakura Taisen en su segunda temporada. En el año de 1930, 2 años después de los eventos de So Long, My Love, la gran guerrera del demonio, resulta en la aniquilación de las divisiones de flores de las revistas de combate imperial, París y Nueva York. Con la tierra en paz y las acciones de las revistas se hacen públicas, la Organización Mundial de Revistas de Combate se forma con varias divisiones internacionales. Su estreno será para el próximo 3 de abril. Netflix, en conjunto con Production IG y Sola Digital Arts, nos trae una nueva adaptación animada del universo de Ghost in the Shell, y esta vez en un formato CGI al cual aún sigo sin adaptarme. En el año 2045, después de un desastre económico conocido como el incumplimiento global sincronizado, los rápidos desarrollos en inteligencia artificial impulsaron al mundo a entrar en un estado de guerra sostenible. Sin embargo, el público no es consciente de la amenaza que tiene la inteligencia artificial hacia la raza humana. ¿Qué sorpresas le deparará a la Mayor Kusanagi y a su equipo? Este anime tendrá un total de 24 episodios y se estrenará de forma simultánea en algún momento del mes de abril y llevará por título Ghost in the Shell, SAC 2045. Toca esperar a que la plataforma de Netflix anuncie la fecha de estreno y quieres saber no solo en el video con todos los estrenos de la temporada de primavera, sino que también lo haré en el video de estrenos de anime de Netflix para el mes de abril, así que muy atentos a nuestros videos. Pasamos ahora a un título que ha dejado sorprendido a muchos y que ha generado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Se trata de la adaptación animada de Tower of God por parte de la plataforma de Crunchyroll como uno de sus Crunchyroll Originals. En esta serie de acción y fantasía oscura conoceremos el viaje de un joven que se abre paso a través de multitudes de combates en una misteriosa torre, forjando vínculos, descubriendo las normas que gobiernan el lugar y enfrentando terrores inimaginables mientras lucha por recuperar a la única amistad que jamás conoció. Su estreno será para el 1 de abril en exclusiva para la plataforma de Crunchyroll. Llega una nueva serie basada en el exitoso juego de cartas de Konami, Yu-Gi-Oh! En su adaptación animada número 7, en conmemoración de su 20º aniversario de la franquicia animada, en donde conocemos nuevas cartas, nuevos efectos y nuevas formas de invocación. Este nuevo anime lleva por título Yu-Gi-Oh! Sevens y se estrenará el próximo mes de abril. Ahora pasamos a una serie de películas que también son muy esperadas para la temporada de primavera 2020. La primera de ellas es la tan esperada cuarta y última película de las nuevas adaptaciones de Neon Genesis Evangelion, tituladas Reveal of Evangelion, en donde sabremos el nuevo desenlace de la historia de Shinji Ikari y todo lo que conlleva el significado de los Evas, NERV y la organización SEAL. Luego de 6 años de espera, el próximo 27 de junio conoceremos el gran final de Evangelion. Luego de los eventos ocurridos en el estudio de animación Kyoto Animation con el incendio que cobró la vida de más de 35 personas, el estudio había detenido todas las producciones que involucraban a todas estas personas. Sin embargo, luego de varios meses y de poder hacer los retoques faltantes a la película esperada de Violet Evergarden, al fin podrá verse en salas de cine a partir del 24 de abril, en donde conoceremos la conclusión de la historia de Violet y encontrar el significado de la palabra amor. La película de Given es otra de las grandes esperadas en la temporada de primavera, en donde conoceremos el posible desenlace de la historia o quizás la apertura a una nueva temporada basada en la adaptación animada que concluyó con un total de 11 episodios. Y conocer cómo se termina de entrelazar las vivencias de los chicos de la banda y el amor que empieza a surgir entre Mafuyu y Euyama. La película de Given se estrenará el próximo 16 de mayo en todos los cines japoneses y esperemos que Crunchyroll logre tener la licencia para emitirla en su plataforma para el resto del mundo. Muchos años han pasado tras la historia de las Magical Doremi. ¿Quién no recuerda este peculiar anime de brujitas? 17 años han pasado desde su adaptación animada entre 2002 y 2003 y ahora vuelven con una nueva historia en donde las pequeñas se reencuentran años después.
Mire Yoshizuki, una trabajadora de oficina de Tokio de 27 años, acaba de regresar a Japón, mientras que Sora Nagase, estudiante de cuarto año de la universidad, de 22 años, aspira a ser maestra, y la joven Reika Kawatani, de 20 años, es una okonomiyaki de Hiroshima, a tiempo parcial, trabajadora de tienda y profesional independiente. Lo que une a estas tres mujeres de diferentes estilos de vida es una gema mágica. Una nueva historia llena de magia comienza cuando se juntan misteriosamente por casualidad y se embarcan en un nuevo viaje. La película tiene previsto su estreno el próximo 15 de mayo en todo Japón. Y así llegamos al final de este video y espero lo hayas disfrutado. Está muy atento a los próximos videos del canal, ya que publicaré todos los animes que se estrenarán en la temporada de primavera 2020 como siempre suelo hacer, así que muy atento a nuestros próximos videos. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Edward San y Josué Candray por apoyar el canal. Pronto tendremos sorpresas sobre esta plataforma para que nos apoyes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter y Facebook. Y para los que deseen apoyarnos desde Patreon, en la descripción están todos los enlaces. Revisa nuestro canal para que mires todo nuestro contenido variado sobre el mundo anime y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video.